De verdad que es un gozo y estamos agradecidos con el Señor en esta mañana nuevamente por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos en este lugar de adoración. La palabra de Dios enseña que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Y es una promesa del Señor, es uno de los atributos de Dios. La omnipresencia, Él está en todo lugar y más donde está su iglesia, donde están sus hijos reunidos. En esta mañana queremos darle gracias a Dios por este privilegio tan grande de podernos reunir como iglesia. Son muchos los hermanos que a lo largo del mundo están siendo perseguidos y que no tienen esa libertad que nosotros tenemos de reunirnos, de congregarnos libremente. Y eso es un motivo para darle gracias a Dios y también para aprovechar esa oportunidad de que podemos reunirnos. Además de los hermanos que se reúnen con nosotros en esta mañana, algunos hermanos a quienes les damos la bienvenida se reúnen con nosotros a través de Meet, que a pesar de la distancia, que a pesar de que nos separan muchos kilómetros, Dios hace posible que hoy estemos aquí reunidos. Quiero aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida también a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales y agradecerles por ver nuestros videos y también pedirles que para poder llegar a más personas, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, que por favor compartamos los mensajes. Esa es la única motivación. Hay muchas maneras de alabar al Señor. Una de ellas es, la mejor manera es con nuestra obediencia a su palabra. Pero también le alabamos con cánticos, con salmos, con himnos, como lo hemos hecho anteriormente. Y otra manera también es por medio de la ofrenda. Ofrenda que el Señor recibe como acepta de parte de nosotros y que domingo a domingo quienes hemos sido bendecidos, quienes hemos sido prosperados en nuestro trabajo, pues ofrendamos para las necesidades de la iglesia y para las necesidades de las personas que Dios ponga en nuestro camino, para la obra social también, que es tan importante que la iglesia lo haga, hermanos. Quisiera que alguno de mis hermanos orara por la ofrenda. Padre del cielo, muchas gracias por la oportunidad, Señor, de estar en esta mañana congregados, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor, con mucha gratitud, Señor, sintiéndonos bendecidos, Señor, por el privilegio de poder rendirte culto, Señor, y alabanza, Señor, y una manera de hacerlo en esta mañana es ofrendándote, Señor, con gratitud, Señor, porque tú eres el dador de la vida y de todo bien. Te ruego, Señor, por todos nuestros hermanos que no tienen trabajo, Señor, para que tú les abras puerta de bendición, Señor, para sus necesidades. Y te ruego que bendigas las ofrendas, Señor, para la obra social en todo tu pueblo. Y con mucha gratitud, Señor, lo hacemos porque tú eres el dueño de todo lo que hay debajo del cielo, Señor. Muchas gracias por ese privilegio tan grande de continuar alabándote en obediencia, Señor, ofrendando para tu obra y para toda la necesidad de la iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, gloria a Dios. Hoy tenemos un servicio especial, hermanos. No menos importante que los demás, solo que el día de hoy tenemos la celebración de la Santa Cena. Es esa invitación que Cristo hace a su iglesia, que la celebraremos al final de este sermón, hermanos. Quiero, por favor, invitarlos para que nos ubiquemos ahí en sus Biblias, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 12. Donde vamos a leer del verso 47 al 50.
Son 4 versos en los cuales he tomado para el sermón de hoy, hermanos, que lleva por título No deseches la palabra de Dios. Repito, no deseches la palabra de Dios. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar honra, y mi amada esposa va a dar lectura a la palabra de Dios y le acompañamos en la lectura. Dice la palabra del Señor: Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. 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 Hasta ahí la palabra del Señor. Ya pueden sentarse. Ya se pueden sentar, hermanos. Quisiera orar para poner este sermón en manos del Señor. Padre Santo de la Gloria, te agradecemos inmensamente en esta mañana, una vez más, por habernos dejado tu palabra, Señor, en la cual podemos meditar hoy, Señor. Quiero pedirte que tu Santo Espíritu sea preparándonos, hablándonos, ministrando cada uno de nuestros corazones, Señor, y que tu palabra haga efecto, Señor, en nuestras vidas, y que sea para cambiarnos, para transformarnos, para perfeccionarnos cada día más, Señor. Ayúdame para ser un instrumento útil hoy para mis hermanos, Señor. Te lo ruego y te suplico que te lleves la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Amén. Amén. Y amén. Bueno, repito, el título de este sermón, hermanos, es No deseches la palabra de Dios. Las palabras que acabamos de leer fueron escritas por el apóstol Juan, quien también escribió las 3 epístolas que llevan su nombre. Además de eso, escribió el libro de Apocalipsis o de Revelación. Todos ellos fueron escritos por inspiración divina, es decir, inspirado por el Espíritu Santo. Estos escritos datan del año 65 al 70 después de Cristo. Tenemos la evidencia histórica, o por la historia podemos conocer, hermanos, que Juan fue el único apóstol que murió de viejo, porque los demás apóstoles, los demás discípulos de Cristo murieron apedreados, aserrados, a filo de espada, crucificados, como fue el caso del apóstol Pedro, etc. Gracias a Dios y a todos estos hombres, hermanos valientes, que estuvieron dispuestos a dar su vida por la verdad del Evangelio, hermanos, es que hoy tenemos y podemos disfrutar de la palabra de Dios revelada. De esa palabra que vamos a meditar en esta mañana. El verso 47, hermanos, del texto base, dice: Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Por el contexto inmediato, hermanos, sabemos o podemos conocer que es nuestro Señor Jesucristo quien está hablando. En el verso 44 dice: Jesús clamó y dijo. Entonces ya tenemos evidencia de que quien está hablando es nuestro Señor Jesucristo.
Y lo que él habla del verso 47 al 50 y versos atrás, es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la incredulidad de los judíos de la época, quienes, a pesar de todos los milagros, de todas las señales que nuestro Señor Jesucristo hizo en presencia de ellos mismos, o que ellos presenciaron los milagros y las señales que Jesucristo hizo durante su ministerio, aún así no creían en Él, porque su corazón estaba endurecido para que no vieran con los ojos y entendieran con el corazón y se convirtiera y Jesús los sanara. Y esa es la misma incredulidad, hermanos, es la misma incredulidad la que endurece los corazones, la que endurece el corazón del ser humano y ciega su entendimiento para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Y es realmente triste y es preocupante, hermanos, porque al día de hoy los judíos no creen en Cristo. No lo han aceptado como el Mesías, como el enviado de Dios. Y no solo los judíos, las demás naciones. Para no ir tan lejos, nuestra familia no le ha creído, no le cree, no le interesa ni siquiera escucharle. Se niegan a creer en nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día el mundo prefiere, hermanos, creer o creen a lo que otras personas les dicen. Creen en fábulas, creen en mitos, creen en leyendas, prefieren creer a eso. Creen y en historias que no son objetivas, sino que más bien por el contrario son subjetivas, historias basadas en la opinión personal de alguien o en sus emociones. Tales historias subjetivas, hermanos, que no son comprobables, mientras que todos los hechos narrados a lo largo de la Escritura, a lo largo de la Biblia, hermanos, son objetivos, son comprobables. La misma ciencia, la historia, la arqueología dan fiabilidad de que lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad, hermanos. Así también los cientos de profecías cumplidas dan veracidad también y fiabilidad de la palabra de Dios, hermanos. También la unidad temática, es decir, el hecho de que todos los escritores coinciden en un mismo tema, en un mismo pensamiento, a pesar de que distan de miles de años entre un escritor y otro, y que jamás se conocieron, jamás tuvieron contacto, pero aún así coinciden en lo mismo. Y eso solo es posible, ¿por qué? Porque fueron inspirados por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Y eso es algo maravilloso, hermanos. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En este verso, hermanos, Cristo nos habla de dos tipos de personas. El primero es el que oye las palabras y no las guarda, es decir, no las pone por obra, no las respeta, no las acata, no las acepta, no las cree. Ahora, si hay quienes no las guardan, habemos personas creyentes
que sí las aceptamos, que sí las respetamos, que hacemos lo posible por valorarlas, que las ponemos por obra. El segundo tipo de personas es el que, o hay un tercer tipo. El primer tipo es el que las guarda, las escucha y no las respeta. El segundo es el que las escucha y hace lo posible por ponerlas por obra, por aceptarlas, por creerlas. Y existe un tercer tipo de personas, hermanos, y son aquellos que no quieren ni siquiera oír, que se niegan a escuchar las palabras de Cristo. Incluso les molesta, se ofenden porque alguien habla de la palabra. El solo hecho de escuchar la palabra de Dios, automáticamente se ofuscan, se irritan, se ofenden. Y si ven que alguien respeta, acata o busca agradar a Dios, se ofenden. Y la razón es porque, o la razón por la cual asumen esa postura, hermanos, es porque odian todo lo que tenga que ver con Dios. Porque hay resentimiento en sus corazones, porque hay odio, porque creen que todo lo malo que sucede es culpa de Dios y no aceptan que lo que pasa es el producto de la misma maldad del ser humano. Son las consecuencias de la maldad del ser humano lo que hace que el mundo esté tan pervertido, hermanos. Por la falta de amor, por la falta de compasión, por la falta de empatía, por la falta de solidaridad y ese es el fruto del egoísmo, de la soberbia, de la altivez del ser humano, de la avaricia, de las ansias de poder, etc. Y no quieren escuchar las palabras de Cristo porque se sienten confrontados con su pecado. Y eso es lo que hace, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Nos confronta con nuestro pecado. Leamos lo que nos dice el autor de Hebreos al respecto, hermanos. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Amén. Y ahí es donde está el qué de la cuestión. Es mejor negar a Dios para no tener que rendirle cuentas. Es mejor decir que no hay Dios para no sujetarse a ese Dios que un día nos pedirá cuentas. Y es triste y es preocupante porque son miles y millones de personas que le están dando la espalda a Dios. Ahora, aunque la palabra de Dios nos confronta y nos sintamos juzgados, Cristo aclara que no ha venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Y es lo que vemos en el texto base, hermanos.
Es lo que podemos apreciar. Y Jesús lo recalca, lo resalta en algunos otros pasajes. Leamos por ejemplo Juan capítulo 3 verso 17. Estos pasajes nos sirven como apoyo para incrementar nuestro conocimiento y para además de eso para que podamos tener más confianza en la palabra de Dios. Y es el mismo apóstol Juan quien escribe en el capítulo 3 verso 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Amén. A eso vino Cristo al mundo, no a condenarnos, sino a salvarnos. Asimismo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, verso 56, está escrito: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Volviendo al texto base, hermanos, en el verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Este verso, hermanos, es uno de los tantos pasajes donde Dios nos deja ver el libre albedrío o la libertad que da al ser humano para rechazar sus palabras o para recibirlas, para creerlas o para no creerlas. Y esto nos habla de fe, hermanos. Cada uno de nosotros podemos decidir creer, como también podemos decidir no creer. Dios nos da esa libertad, hermanos. Y en esa libertad, cada quien decide creer o no creer. Cada quien decide agradar a Dios o no agradar a Dios. La palabra que encontramos en el verso 48, donde dice recibir, el que me rechaza y no recibe mis palabras, la palabra recibir, hermanos, o no creer, tenemos un contexto en el Evangelio de Juan, en el verso 1, para tener más claro qué nos quiere decir Dios con recibir, el que no me recibe. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 11, dice: a lo suyo vino. ¿Quién? Jesús. Y los suyos no le recibieron. Y esto se complementa con el verso 12, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. O sea, la palabra recibir y creer son sinónimos en la Biblia. Por eso en el verso 48 dice: el que me rechaza y no me recibe. Es decir, el que me rechaza y no me cree o no cree a mis palabras, dice Jesús, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es lo que vemos claramente en este texto, hermanos. La palabra de Dios es sencilla, es fácil de entender, porque Dios quiere que un niño de 5 años, de 6 años, la entienda, hermanos. En el verso 48 nos habla de que Cristo juzgará, o que seremos juzgados por la palabra. Y en Juan capítulo 5, 22 está escrito que el Padre ha dado todo ese juicio, o ha dado esa autoridad al Hijo para juzgar. Y esto es importante recordarlo, hermanos, y es importante saberlo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo en su primera venida vino como Salvador, como lo leíamos en Juan capítulo 3, verso 17, y en Lucas 9.
pero en su regreso, en su segunda venida, vendrá como juez y juzgará a vivos y a muertos en su manifestación, como está escrito en 2 Timoteo capítulo 4, verso 1. ¿Y tú quieres que Jesús sea tu Salvador o tu juez? ¿Lo quieres como juez o lo quieres como tu Salvador? Yo te aconsejo, querido hermano y querido oyente, que lo tengas como tu Salvador, porque como juez, Él sí es justo y no se dejará sobornar como sobornan a los jueces y a los magistrados para librarse de las condenas. Jesucristo es un juez justo. Y obrará con justicia. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Volviendo al texto, hermanos, el verso 49 y 50 termina diciendo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Amén. Esto es maravilloso, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio en la tierra se sujetó al Padre. Hizo la voluntad del Padre. Y no habló por su propia cuenta, mucho menos habló de su propio corazón, sino que todo lo que el Padre le dijo que hablara, eso habló Él. Lo habló como lo escuchó del Padre. Y eso debiera ser un punto de referencia, hermanos, para todos quienes hablamos de la palabra de Dios, para quienes hablamos las palabras de Cristo, para que las hablemos como Cristo las habló, para que las hablemos como el Padre quiso que las hablara Jesús, asimismo las hablemos nosotros. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, escribe el apóstol Pedro en el capítulo 4, verso 11. Quienes compartimos y hablamos las palabras de Dios, es importante tener en cuenta este pasaje, tener en cuenta también el consejo del apóstol Pedro y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tener en cuenta tanto el consejo del apóstol Pedro como el ejemplo, la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo, que habló solo lo que el Padre le dijo que hablara. En el sermón de la semana pasada yo hablaba sobre la sinceridad. Y hablaba sobre la sinceridad en la predicación del Evangelio. Y quiero resaltar algo que es importante, que se me olvidó resaltar en la semana pasada, y gracias a un hermano que me acordó. En cuanto a la sinceridad, todo el mundo cree que es sincero. Pero hay quienes están sinceramente engañados. Y eso es algo importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser sincero, pero si estoy sinceramente engañado, pues voy a engañar a otras personas creyendo que estoy siendo sincero. Y para que eso no suceda, es importante hacer un estudio minucioso de la palabra de Dios, un estudio a conciencia, teniendo en cuenta el contexto histórico, el contexto gramatical de la palabra de Dios. Es importante que se hable conforme a las palabras de Dios. Yo quisiera poner un ejemplo hay quienes predican sobre el amor de Dios. Juan capítulo 3, verso
16. Y muchas veces en el afán de la sinceridad y de mostrarle a las personas el amor de Dios, se le dice, Dios te ama. Pero si nosotros ponemos un poquito de cuidado, en Juan capítulo 3, verso 16, al contexto gramatical, es decir, el tiempo en el que está escrito, ahí dice, porque de tal manera amó. Está hablando en pasado. Dios amó a la humanidad. Dios amó al pecador. Si yo, queriendo ser sincero, no tengo en cuenta esto, estoy engañando a las personas, diciéndole al pecador que Dios lo ama. Cuando Dios aborrece el pecado, aborrece al pecador. Entonces es importante tener eso en cuenta, hermanos. El contexto histórico, el contexto gramatical, para poder ser sinceros en nuestra predicación, con su debida interpretación, hermanos. Y eso es algo importante que debemos tener en cuenta. Dios amó a la humanidad en pasado. Y para poder recibir ese amor, yo tengo que acercarme a la cruz de Cristo. Yo tengo que ir a la cruz y recibir ese amor que Dios me ofreció en la cruz del Calvario. Y aceptar a Cristo y creer en Él para poder recibir los beneficios de Dios a través de Cristo. Era como ejemplo, hermanos, para poder entender mejor. Para ir concluyendo, hermanos, quiero preguntarles ¿de qué lado quieren estar? ¿En qué lado quieren seguir permaneciendo? ¿Del lado de los que rechazan la palabra o del lado de los que la recibimos, la creemos, la aceptamos, la amamos, la ponemos por obra y procuramos permanecer en ella? O peor aún, ¿quieren estar del lado de los que no quieren ni oírla? ¿De qué lado quieren estar? Quiero animarlos, hermanos, amados hermanos y queridos oyentes en esta mañana, para que no rechacemos, para que no desechemos la palabra de Dios, las palabras de Jesús. Estemos prontos, estemos dispuestos a escuchar. Si alguien nos habla, es Dios queriendo darnos a conocer su voluntad. Si alguien nos habla, no es Él, es Dios hablando a través de Él. Escuchémoslos. No nos neguemos a escuchar la voz de Dios. No nos neguemos a escuchar las palabras de Cristo. No las desechemos. Valorémoslas, estimémoslas. Apreciémoslas. Creámoslas. Y pongámoslas por obra, hermanos. Practiquémoslas en nuestro diario vivir. Amén. 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 Hoy precisamente, hermanos, tenemos una celebración que hace parte de uno de los dos mandatos que Jesucristo mismo nos dio durante su ministerio. Aparte de ellos hay muchos más mandatos de Cristo, muchas más enseñanzas. Pero la Santa Cena y el bautismo son dos mandatos de nuestro Señor Jesucristo. En la Santa Cena anunciamos su segunda venida, su regreso. Recordamos su muerte, que ocurrió en la cruz del Calvario para la redención y para el perdón de todos nuestros pecados, hermanos.
La Santa Cena es un rito, es una invitación que Cristo hace a su iglesia. Dios quiere que toda su iglesia participe de este maravilloso acto, hermanos. Pero es importante tener en cuenta las recomendaciones que tenemos en la palabra de Dios acerca de la misma. En 1 Corintios capítulo 1, capítulo 11, verso 27, el apóstol Pablo escribe: de manera que cualquiera que comiera de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, verso 28, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Discernir el cuerpo del Señor, tomar la Santa Cena sin discernir el cuerpo del Señor, es no entender el sacrificio de Cristo en la cruz. Es no entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Dio su vida y no más. Dio su vida, recibió el castigo que cada uno de nosotros merecíamos por nuestra maldad, por nuestra rebelión. Dio su vida, se ofreció a sí mismo en propiciación por nuestro pecado, para reconciliarnos con Dios. Por eso es importante que lo entendamos, hermanos. Dios quiere que nosotros lo entendamos. Y Dios quiere que tengamos en cuenta estas recomendaciones. Porque es el mismo apóstol Pablo quien en 2 Corintios capítulo 5, verso 13, escribe: examinaos a vosotros mismos. 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y esto tiene mucho que ver con el tema que escuchamos, que acabamos de meditar, hermanos. Porque si estamos en la fe de Cristo, guardamos sus palabras, las ponemos por obra, las tenemos en cuenta. Hacemos caso a lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. No las desechamos, las apreciamos. Y es importante, hermanos, para poder participar de la Santa Cena, que lo hagamos también, además de entender, de discernir el cuerpo de Cristo, es importante que lo hagamos con una conciencia limpia. Que nos autoexaminemos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? La Santa Cena es la comunión a la que somos invitados, la común unión. Es la comunión del cuerpo de Cristo con Cristo. Es la comunión de la iglesia con Cristo. Es la comunión entre nuestros hermanos. La común unión, la coinonía, la armonía que debe haber entre la iglesia, entre los miembros de la iglesia. Por eso es importante que nos autoexaminemos y que nos preguntemos cómo está nuestra comunión con Dios, cómo está nuestra comunión con nuestros hermanos. Cristo se ofreció en la cruz para el perdón de nuestros pecados, cualquiera que haya sido el pecado, hermanos. Cristo ofrece perdonarnos, pero es importante que nosotros nos acerquemos a Él. Es importante que nosotros nos arrepintamos, que haya un arrepentimiento sincero de parte de nosotros.
porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y el arrepentimiento es dejar de hacer lo malo. Arrepentirnos es convertirnos de la mala vida y empezar a hacer las cosas conforme a Dios quiere que lo hagamos. Es no darle la espalda más a Dios. Es no negarnos a someternos a Él, a su señorío. Por eso yo quiero invitar a los hermanos para que por favor vayamos delante de Dios y nos pongamos en paz con Él. Si tenemos algún problema con alguna debilidad que tengamos delante de Dios, pongámoslo hoy delante de Él. Pidámosle que nos ayude a corregirla, que nos ayude a dejarla de un lado. Si tenemos algún problema con algún hermano, con alguna persona, propongámonos a hablar con ella. Y si nos hemos equivocado, pidamos perdón. Y pidámosle a Dios que nos perdone por esas cosas que hemos hecho que no son conforme a su voluntad, hermanos. Para que podamos participar dignamente de la cena del Señor. Vayamos delante de Dios, hermanos. Examíname, oh Dios, y mira si hay camino de perversidad en mí. Pidámosle a Dios que nos ayude a ver lo que nosotros no vemos, a que nos ayude a ver con esos ojos espirituales y no carnales qué es lo que estamos haciendo mal, en qué estamos fallando, que nos ayude a corregirlo, hermanos. Los elementos que usamos en la celebración de la Santa Cena son los mismos usados por nuestro Señor Jesucristo, el vino y el pan, como símbolo. Es un acto simbólico que realizamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo y anunciando su segunda venida. El vino como símbolo de su sangre y el pan como símbolo de su cuerpo que fue molido y destrozado en la cruz del Calvario. Me gustaría que por favor alguien orara por el vino y el pan. Repartámoslo, por favor. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. 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 Me gustaría pedirle el favor a alguien que oremos por el vino y por el pan. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Alguno de mis hermanos que está con nosotros puede activar su micrófono y oramos por el pan y por el vino? Oramos acá. Padre Celestial, te pedimos que bendigas este pan que es símbolo de tu cuerpo entregado en la cruz, Señor. También bendice el vino que es símbolo de tu sangre, Señor, que fue derramada en la cruz, Señor, por nuestros pecados, Señor. Bendícelos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos el vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Si alguno de mis hermanos quiere dar gracias por el privilegio de haber podido participar de esta celebración, adelante.
Adelante, hermano Ayrton. Active su micrófono, por favor. Amén. Amén. ¿Alguien más quisiera dar gracias? Yo quiero agradecerte, Señor, porque ocupaste el lugar que yo merecía ocupar por mi maldad y por mi pecado. Y ocupaste el lugar que el mundo entero merecía por su rebelión. Gracias porque no te bajaste de esa cruz, Señor, y cargaste, recibiste el castigo que todos merecíamos, junto con el oprobio, junto con el desprecio, junto con la humillación. No tuviste en cuenta eso por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Yo te lo agradezco y no hay palabras para describir tan grande gratitud hacia ti, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Padre Santo. Te lo agradezco en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere dar gracias? Gracias, Padre Santo, por haber enviado a tu Hijo amado, Señor, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para ser sacrificado, Señor, por nuestros pecados. Gracias por haber sido propicio a nosotros pecadores, Señor, y por mostrar ese amor hasta el día de hoy, Señor, dándole oportunidad a la humanidad que se vuelva a ti, Señor, con una muestra tan grande en la cruz del Calvario, Señor, entregando la vida de tu Hijo amado, Señor, para que pueda ser posible, Señor, la paz y la reconciliación, Señor, y que seamos justificados por la obra redentora de Jesucristo. Ayúdanos a entender, Señor, la obra de Cristo en la cruz, Señor, y ayúdanos a llevar a otros, Señor, al arrepentimiento y a conocer el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos da entrada al reino de los cielos. Gracias, Padre Santo. Gracias, amado Señor Jesús, por haber hecho la voluntad del Padre y habernos dado, Señor, ese testimonio, Señor, y enseñarnos, Señor, a hacer tu voluntad, Padre. Gracias por Jesús que hizo tu voluntad, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a permanecer en la fe de Jesucristo y ayúdanos, amado Dios, a ser obedientes y a valorar, Señor, tan grande sacrificio, Señor, para hacer, Señor, y llevar una vida, Señor, como a ti te agrada, Señor. Solamente es posible, Señor, entendiendo y creyendo y perseverando en lo que tú has hecho y lo has mostrado, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu palabra y que tomemos aliento, Señor, y fuerza en nuestro ser interior y en nuestra fe, Señor, para dar buen testimonio, Señor, de que somos tus hijos, de que hemos entendido la obra de Cristo, y ayúdanos, Señor, a amarnos y amarte a ti como tú lo quieres, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios, hermanos. Quiero invitarlos para hacer una oración final y agradecer una vez más al Señor. Padre de la gloria, te agradecemos una vez más por darnos el privilegio de podernos dirigir a ti, como también el privilegio de poderte llamar Padre, y el privilegio, la potestad que nos has dado de ser hechos hijos tuyos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual nos derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia,
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gracias, Padre Santo, porque en Cristo tenemos la esperanza de la vida eterna y de la resurrección. Gracias por la palabra que nos has recordado el día de hoy a través del apóstol Juan. Ayúdanos a meditarla, a guardarla en nuestro corazón, a amarla, a no desecharla, Señor, a vivir por ella y para ella. Bendice a cada uno de mis hermanos que escucharán este mensaje y dales convicción por medio de tu Santo Espíritu de la verdad, Señor, de que tu palabra es fidedigna, Señor, que es fiel, que es veraz y que podemos confiar plenamente en ella. Llévate la gloria, Señor, en esta mañana, porque solo tú la mereces. Amén. 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 Bendiciones, queridos hermanos. El Señor les continúe bendiciendo a lo largo de esta semana. Y hasta la próxima.